Señor, pido tu asistencia, pido que me guíes, que me inspires, y lo que has puesto en mi corazón para ministrar a tu iglesia, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Quiero continuar el tema que inicié hace 8 días y he titulado ahora esta meditación y esta enseñanza de esta manera, y quiero que la lea conmigo, por favor: la iglesia, los gobiernos y los candidatos. Qué importante en esta época electoral abrazar en nuestro corazón la perspectiva bíblica para saber funcionar en ello. Qué importante. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Dice Pablo, nos comunica así. Dice que se ore por los reyes y todas las autoridades. Grítelo conmigo: que se ore por los reyes y todas las autoridades. Es un imperativo, no es una opción. Nos está diciendo, uno de tus blancos de oración, una de tus inversiones en tu servicio de oración, es orar por los reyes y todas las autoridades, para que tengamos. Quiere decir que si no oramos, no habremos de obtener lo que nos comunica que podemos tener. Para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Una libertad de culto, una libertad de adoración y un ambiente de paz y tranquilidad en toda nuestra nación. Estarán conmigo de acuerdo que estamos persiguiendo todavía ver esos días. Hay algún nivel y algún avance de paz y tranquilidad, pero no hemos llegado a la meta, y vamos a llegar a esa meta a través de orar por nuestras autoridades. Y como dice la versión 60, los que Dios puso en eminencia, los que tienen cargos públicos importantes que nos presiden. Tenemos que orar que Dios los bendiga y toque sus corazones. Jeremías capítulo 29 versículo 7. Vamos a ver en este versículo otra vez que la oración trae un efecto. En este contexto, Jeremías el profeta le está diciendo a todos los que desobedeció el pueblo de Judá. Vino, como hablamos hace 8 días, Nabucodonosor, los llevó cautivos a Babilonia, y Dios le da una instrucción a todos los que están siendo llevados a la cautividad. Y mire lo que les dice, es increíble: y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. ¿Qué dice que busquen? El bienestar. Perdón. Y rueguen al Señor por ella. Rueguen al Señor por esa ciudad. ¿Y cuál va a ser el efecto? Porque en su bienestar tendrán bienestar. ¿Qué es lo que libera el bienestar, la paz, la tranquilidad de una ciudad? No son los gobiernos solamente, son los gobiernos bajo un peso de oración de la iglesia, bajo un respaldo amoroso de la iglesia. Escuche bien, de ahí que ellos, aunque lo intenten y lo prometan, nunca gobernarán correctamente si detrás de ellos no están siendo impulsados por el viento del Espíritu Santo, misterioso y anónimo para ellos, pero para nosotros ni misterioso ni anónimo, conscientes que nuestras oraciones empujan, envuelven sus oraciones y sus decisiones. Entonces está diciendo, en la medida que ustedes oren por la paz de la ciudad a la cual los deporto, en esa medida que oren, van a tener bienestar también ustedes. Ezequiel capítulo 22 versículos 30 y 31. El contexto aquí, no tenemos tiempo para leerlo, es que tanto los sacerdotes, los profetas y los gobernantes, todos, la clase sacerdotal, los profetas y los gobernantes, todos sin distinción, son unos sinvergüenzas, corruptos y rebeldes. Lo equivalente en este tiempo a los pastores,
a los sacerdotes, a los obispos, a los gobernantes, a todos. Todos son una bola de corruptos en el contexto. ¿Y qué sucede? Dios decide destruir el país, porque está hasta el gorro que no entiendan y que no pongan su corazón en Él. Y el 30 dice Dios: he buscado a alguien que sea un pacificador, alguien que se interponga entre mí y el pueblo que voy a destruir. Dios está diciendo: estoy buscando a uno que se interponga entre el pueblo y yo, entre mí y el pueblo, porque lo voy a destruir. Estoy buscando a uno, dice, pero no lo he encontrado, no la he encontrado. No encontró un intercesor. Miren el peso de la intercesión. Miren el peso de la iglesia intercediendo. Mira el peso de tu intercesión. Así que como no lo he encontrado, derramaré mi ira contra ellos. Los consumiré con el fuego de mi ira. Los haré rendirme cuentas de sus hechos. El Señor lo ha dicho. Escuchen bien, amados, amadas. En esta atmósfera de injusticia y desorden espiritual, que Dios revela la solución para evitar la destrucción de la tierra. ¿Y cuál es la revelación? ¿Cuál es la solución? Un pacificador, o sea, un intercesor. ¿Quién es el ejemplo supremo de intercesión? Jesús. Jesús es el ejemplo supremo de un intercesor que nos consiguió paz para con Dios. La Biblia enseña que toda la humanidad éramos hijos de ira. O sea que la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Cristo Jesús vino, murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar y nos consiguió paz para con Dios. Por eso el apóstol dice en la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, para que no nos destruya, a través, por medio del intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Él fue un pacificador. Le dijo a Dios: no los destruyas, yo recibo tu ira sobre mí. Por eso dice en Isaías 53: el castigo de nuestra paz, para nosotros conseguir paz, lo que nos tocaba el castigo para tener paz con Dios, cayó sobre Él. Eso se llama redención, salvación. Por eso adoramos a Jesús. Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y amigo, amiga, que vienes por primera vez o que estás escuchando, si no tienes a Cristo Jesús, no tienes la vida eterna. Si tienes a Cristo Jesús, tienes la vida eterna. Entonces el ejemplo supremo de un intercesor que nos consiguió paz fue nuestro amado Señor Jesús. Y Dios está diciendo: en esta época, en un ambiente, una nación tendrá paz dependiendo de los gobernantes, si están empapados de oración por el pueblo de Dios. En esta medida que la iglesia intercede por su nación, que maldiciones y destrucción serán anuladas y brotará la justicia, la paz y el gozo como la demostración que el reino de Dios ha llegado. Esa es la medida que la iglesia intercedemos. Al menos leí 3 versículos para traer una demostración que nuestras oraciones por nuestros gobernantes definen el rumbo de una nación. En 2 de Crónicas 7:14, un versículo que nos es familiar, y Dios nos está hablando a su pueblo, a sus elegidos, a sus escogidos, a los salvos, a ti y a mí que estamos aquí. Y dice: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre. Usted se identifica con el nombre de Jesús. Usted usa el nombre de Jesús como intercesor principal y único intercesor, ¿sí o no? Entonces usted y yo estamos metidos en este versículo. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, número 1, se humilla. 2, ora. 3, me busca. 4, abandona sus malos caminos, su mala conducta. Entonces, hasta entonces, dice Dios, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados. ¿Y qué va a suceder?
restauraré el bienestar del país. No dice ese versículo que el bienestar de un país depende de quién nos preside. Sí, pero no. Es la iglesia. Escuche lo que voy a decir. Nunca concedió el Señor el poder para sanar una nación a nadie fuera de su iglesia. Nunca. Usted y los gobernantes, pastor, ¿dónde quedan? Deme chance, para allá vamos. Los gobernantes son solamente, limitadamente, instrumentos de Dios, como hablamos hace 8 días en Romanos capítulo 13, para establecer justicia y orden, pero nunca se les concedió ser dueños de las naciones. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, o sea, las naciones, el mundo y los que en él habitan. El único dueño de cada alma, de cada vida, en toda lengua, tribu y nación, es el Señor Jesús. Los gobernantes son instrumentos delegados por Dios, son siervos de Dios, nada más. Esto lo podemos aplicar. Los versículos que leeremos son un principio que se acomoda a todos aquellos que tenemos autoridad, ya sea como papá, como mamá. A lo mejor tú estás aquí en la iglesia, tienes delegada la supervisión de un grupo Conexión, se te aplica a ti. No se diga a mí como pastor y al equipo pastoral, pero esto se aplica a los senadores, a los diputados, a los gobernantes, a los alcaldes, al presidente. Y este principio es Mateo 24 del 47 al 51. Dice así Jesús: les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de lo que posee. ¿Y de quién es la tierra y su plenitud? ¿De quién son las naciones? ¿De quién es el mundo? ¿Y los que en ellos habitan? Del Señor, no de los reyes ni gobernantes. Dice: el amo, o sea Dios, pondrá a ese sirviente, incluyendo, ahora lo aplicamos a los gobernantes, porque es el tema que estamos desarrollando, a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente, el gobernante, es malo y piensa: mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse, a ser un disoluto, a no entender que le fue dado un gobierno del cual se le van a pedir cuentas, y que solamente un gobernante y todos los que tenemos autoridad, no somos dueños de aquellos que están bajo nuestra autoridad. Presidimos, somos mayordomos, pero no somos dueños. Amén. Ni pastores, ni el presidente, ni los diputados, ni las cámaras alta y baja, ni los jueces de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Todos ellos son siervos y son siervas del Señor. Es un pecado terrible y de muerte la rebeldía a las autoridades, pero es un pecado terrible y de muerte el abuso de la autoridad. Ambos son pecados. Pero escuchen muy bien, dice más: si están los sirvientes, comienza a golpear a los sirvientes, a parrandear o emborracharse, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, porque él es el dueño, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí habla de la muerte eterna. Yo estoy convencido que todos aquellos que Dios nos ha dado autoridad, que mal usemos nuestra autoridad, el primer pecado es creer que estamos al nivel de quien nos ha otorgado esa autoridad. Eso se llama rebeldía. Por eso el diablo fue echado del cielo. Quiso ser como Dios. Y los gobernantes, casi la mayoría en la época, en la historia, se han subido ellos a nivel de dioses, y la gente tonta, ignorante, y diría algunos de ellos hasta estúpidos, los adoran y los ven tal cual, cosa que es una aberración y una abominación delante del Señor.
porque está escrito: no tendrás dioses ajenos delante de mí, incluyendo a los políticos. Hola. Hemos cedido la autoridad como iglesia a hombres que nos presiden en el gobierno, al no asumir la responsabilidad de ser agentes de sanidad. Quienes somos agentes de sanidad, lo leímos en segundo de Crónicas 7:14. Nosotros como pueblo de Dios abrimos el cielo para que Dios sane la tierra al convertirnos de nuestros malos caminos, al orar, al ser humildes delante del Señor. Es la iglesia, a la iglesia en todo el mundo que se nos ha sido dada la autoridad, no a los gobernantes. Ellos son siervos que presiden, puestos allí por Dios. La mayoría de los que nos gobiernan dictan, y si no las dictan, y si no las promueven ellos, si avalan leyes opuestas a la autoridad de la palabra y se rebelan ante Dios. Usted lo va a ver. Se ponen chistositos, se ponen curiositos y están apoyando toda una agenda progresista. El problema es que muchos en la iglesia que dicen que son cristianos, por ejemplo, toco solo un tema de muchísimos: pro vida. ¿Sí? A muchos de ustedes ni les da importar. ¿Sabe que nuestros 3 candidatos no son pro vida? Están violentando. Algunos de ellos defendían a una de ellas en el debate. Ella no dijo, pero gobernó la ciudad y demostró y avaló. Los 3 están violentando. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Los 3 candidatos avalan leyes opuestas a la autoridad de la palabra y se rebelan contra Dios. Pero eso está profetizado. Salmo capítulo 2, versículos 2 al 3. Desde el 1 leo: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles?, pregunta Dios. Y mire lo que dice: los reyes de la tierra se preparan para la batalla. ¿Cuál batalla? Los gobernantes conspiran juntos. ¿Contra quién? Contra el Señor, en contra del Señor, el Dios del cielo y la tierra, y en contra de su ungido. ¿Quién es su ungido? Jesús. ¿Y qué dicen? ¿Cuál es la esencia de su filosofía? Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Vamos a liberarnos del libro de la palabra. Préstame mi Biblia, Norma, por favor, amor. Préstame mi Biblia. Siempre me gusta tenerla aquí. Vamos a liberarnos de lo que dice esta ley. Vamos a romper nuestra ligadura con Dios. No le vamos a obedecer. Ellos piensan que tienen el derecho de legislar lo que ellos piensan, no lo que Dios dice. Hablaba con mi pastor Vincent y me hacía saber, y el pastor Jean-Marc, el hermano Jean-Marc Bigler, él es suizo, lo sabemos. Y en Suiza, en el parlamento suizo, hay un grupo en nómina de teólogos, de pastores, de ministros, que de tiempo completo están orando. Pero cuando hay alguna ley que pretenden establecer en Suiza, ya que la quieren echar a andar, ¿qué hacen? Vienen con ese grupo de teólogos, de pastores, de obispos, y les dice: los senadores, los diputados allá usan otro sistema, ahora se me escapa, el parlamento. Vienen y les dicen: esto es lo que queremos legislar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Nuestros pensamientos, nuestra tendencia, las leyes que queremos establecer. ¿Qué dice la ley mayor, la ley natural, la ley gloriosa de la palabra? Y se someten. ¿Por qué ese país es tan bendecido? 1/3 de su territorio son montañas, los Alpes.
Y 2/3, un pedacito, y son de las potencias mundiales impresionantes en economía, en un montón de cosas, porque someten históricamente los gobernantes, las leyes o las pretensiones legislativas las avalan con la palabra de Dios. ¿Qué hay detrás? Una historia de intercesores, una historia de oración. ¿Cómo es que llegan a hacer eso? Muchos de ellos son ateos y aún así se someten, porque hay una ley natural en la conciencia. No voy a hablar ni a desarrollar ese tema, tampoco vengo ahora con esa intención. Pero noten, los reyes de la tierra, dice, vamos a romper las cadenas, gritan, liberémonos de ser esclavos de Dios. Hay de aquellos gobernantes que quieran desligarse de Dios y de su palabra, van a terminar arruinados. Los siguientes versículos, siga leyendo el Salmo 2, no lo vamos a leer ahora. Dice que Dios se va a reír, se va a burlar, los va a quebrantar y se va a reír en la calamidad que les espera. Los gobernantes son instrumentos del Señor. Lo hablamos y lo demostramos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 13, pero en Jeremías capítulo 43. ¿Quién fue el que llevó cautivo al pueblo de Dios? No hablo de la primera deportación de los sirios. Nabucodonosor los llevó a Babilonia. Pero 43 días dice de Jeremías: entonces diles que esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel: voy a mandar llamar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. A ver. El Señor dice: diles al pueblo rebelde que no se sometía a la palabra. Él le dice al profeta: diles que voy a agarrar a mi siervo Nabucodonosor y lo voy a usar para que les meta una tunda a mi pueblo rebelde. Y así sucedió. Así sucedió. Ya luego Dios trató con Nabucodonosor. Hace 8 días lo vimos. Era un soberbio. Dios lo quebranta y voltea su mirada al cielo, y su razón le es devuelta, y su gloria en su gobierno y en su influencia. Por eso hay que orar que nuestros gobernantes volteen su mirada al Señor y que sepan que son mayordomos y siervos de Dios, no dueños ni de la nación ni de nadie. Por eso usted no puede temer a la autoridad, no le puede tener miedo. Tenemos respeto, pero nunca miedo. Nos sometemos, lo hablé hace 8 días. Si nos piden hacer algo que es contra la palabra, jamás nos vamos a someter. Jamás. Y han legislado en este gobierno y en los anteriores también un montón de iniciativas terminaron en leyes que están en contra de la palabra, y muchos de ustedes viven contentos mientras les den su pensión. Desde Peña Nieto, Calderón o donde empezaste, mientras les vale. Pero Dios te va a pedir cuentas a ti como cristiano, porque te vendes muy barato. No somos prostitutos de un sistema, somos siervos de un reino. Amén. Jeremías 25:9: reuniré los ejércitos de todos los pueblos del norte, dice el Señor, y también a mi siervo Nabucodonosor. Hazme el favor, rey de Babilonia. Jeremías 27:6: y ahora he entregado todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Le he entregado hasta los animales salvajes para que estén a su servicio. ¿Quién determina la influencia, el alcance y el peso de un gobernante? Dios. Ahí está en ese versículo. Pero quien lo determina es Dios. Pero ellos piensan que se lo consiguen en sí mismos. Por eso Dios tuvo que tratarnos con Nabucodonosor. Otro rey, Ciro, el rey persa, dice así en Isaías 44:28: yo soy, dice el Señor, quien dice a Ciro, el gran Ciro, el grande. Cuando usted va a la historia, no solo en la Biblia, vaya a historia universal, vaya a la historia, y ahí se habla de Ciro el grande. Y dice: yo soy quien dice de Ciro, es mi pastor. Hazme el favor. ¿Cómo Dios le llama a un gobernante que él estableció y que no es del pueblo de Dios? ¿Cómo le llama? Pastor. Y Dios le dice:
este rey, pero es mi pastor y estará haciendo mi voluntad. Cuando diga acerca de Jerusalén que sea reconstruida, y cuando diga del templo que nuevamente se echen los cimientos, toda esa narrativa y toda esa descripción en el libro de Esdras los vas a encontrar todos los capítulos. Entonces, quien inició la voluntad de Dios para restaurar después de la cautividad de 70 años la restauración del templo fue Ciro, y le está diciendo: es mi siervo, es mi pastor. Isaías 45:1. Esto le dice el Señor a su ungido. ¿Cómo le llama Dios a un rey que no es ni de su pueblo? ¿Cómo le llama? Su ungido, Ciro. Él ha llevado a Ciro de la mano para conquistar naciones, quitarle el poder a reyes y abrir puertas ante sí de tal manera que no se cierran. ¿Quién le dio la autoridad y la influencia en su imperio a Ciro el Grande? Dios. A diferencia de Nabucodonosor, nunca hay un registro que dijo: mira, cuidado, todos los reyes de la tierra, todos los gobernantes, todos los alcaldes, presidentes municipales, como se llamen, como les digan, todos los gobernantes de cada estado en México, todos los de cámara baja y alta, diputados, senadores, en las legislaturas presentes y en las que vienen, que no se sometan al Señor, que legislen en contra de Dios, la maldición, si no se arrepienten, tarde o temprano va a caer sobre ellos. Yo conocí a un hombre, se convirtió aquí, un legislador, y ministrándolo con el pastor Iván, él avaló en la asamblea de la Ciudad de México el aborto. Él fue de los que dijo, empezaba a venir a la iglesia. Cuando se le abrió el entendimiento por la escritura, él vino llorando y dijo: yo pequé delante del Señor. Pidió perdón, lloró, derramó su alma delante del Señor. Y cuando le ministramos liberación, diciendo: todo espíritu de maldición, de muerte, a él, a sus hijas, porque tenía hijas e hijos, de aborto que él promovió, esa maldición a sus generaciones, la rompemos en el nombre de Jesús. El hombre comenzó a echar fuera demonios, porque él avaló una ley que es contra la ley natural y gloriosa de la palabra. Por eso tenemos que orar. Y muchos de ustedes les vale gorro, ni parecen cristianos. No les domina la palabra de Dios, les domina una idolatría, y que no usan a veces ni la cabeza siquiera, ni el sentido común. Y nosotros los cristianos debemos de usar el pensamiento, la inteligencia, y ante todas las cosas entender que pertenecemos a un reino permanente, eterno, y reinará sobre la casa de David para siempre, y su reino, refiriéndose a Jesús, no tendrá fin. Lo dilatado de su imperio quiere decir que a todas las naciones las va a dominar. Habla de Jesús en Isaías, profetizado. De servidores públicos a los gobernantes los hemos elevado a salvadores e ídolos, siendo que el Señor los ha puesto solamente en autoridad para que gestionen leyes justas, aquellas que están acordes y descritas en la palabra de Dios y que nadie debe violar. En la semana, un hombre en Nueva York se inmoló por una causa política, 37 años de edad. Terminó muerto. Max Zazarelos se llamaba. Murió en esta semana. Se prendió enfrente ante el tribunal de juicio a Trump en Nueva York, en los Estados Unidos. Vean esta foto. Es él. Todavía hace 8 días estaba vivo. Y está queriendo, miren lo que hace. Y miren cómo termina. Lo llevaron al hospital y murió. Por respeto no pongo el video. Es terrorífico el video. Es terrorífico. Pero ¿cómo es posible? ¿Dónde estuvo el problema? Que entró en un espíritu de idolatría sobre temas políticos. Cuando el reino de Dios no te invade cualquier tontería en el corazón. Y lo mismo me podría suceder. Max Zazzarello se llamaba.
¿Se acuerdan? Hubo un tiempo entre muchos que narran diferentes etapas en la palabra de Dios. El pueblo de Israel apostató, le dio la espalda a Dios, les valió gorro la palabra, vinieron profetas y nada. Pero viene el profeta Elías y confronta al pueblo de Dios y le dice: ¿hasta cuándo estarán divididos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, pues órale, conviértanse bien. Pero no pueden andar entre dos tintas. Si vas a ser un buen mundano, sélo. Si vas a ser un discípulo de Jesús, sélo. No hay medias tintas en esto. Y se acuerdan que ponen altares. Los 450 profetas de Baal, un altar. Elías prepara otro altar y dice: vamos a invocar ustedes a Baal, yo al Señor, y donde caiga fuego del cielo, ese sea Dios. Y los 450 profetas de Baal comienzan a orar, comienzan a clamar a Baal, no les contesta, y llega el mediodía, pasan las horas, se desesperan, y Elías se comienza a burlar de ellos. Dice: grítenle más fuerte, a lo mejor está haciendo del baño y no los oye, grítenle más fuerte, o está distraído, se fue de camino. Se estaba burlando de los profetas de Baal. Y llegó un momento que fueron tan torpemente fanáticos que dice la Biblia que agarraran piedras y se flagelaban la carne. Qué tontería. El obispo Robert Barron, un hombre de Dios en Estados Unidos, el obispo Robert Barron, estaba hablando a los estudiantes de la Universidad Hillsdale en su día de graduación. Y el obispo les dice esto a los muchachos que están graduando, habiendo leído el pasaje que acabo de describirles. Y les dice el obispo Barron: quiero destacar que la historia de Elías y los profetas de Baal no es solo una competencia de mi Dios es mejor que tu Dios. Es mucho más que eso. Es una historia que nos lleva a entender la dinámica de una verdadera y la falsa adoración. Cuando adoramos o ponemos cosas, personas, ya sean políticos, artistas o deportistas, en el lugar que solo pertenece al Dios verdadero, como el placer también, el poder o la fama, nuestro corazón nunca estará satisfecho. Un ídolo nunca llena el corazón. Jamás. Jamás. Esto puede llevarnos a una especie de adicción, donde buscamos desesperadamente algo que nunca encontraremos. Escuche bien lo que dice el obispo Barron: el daño autoinfligido por los sacerdotes de Baal muestra cómo la adicción que genera la idolatría puede ser autodestructiva. Ahí está el ejemplo que puso. Y nosotros no podemos caer en eso. Entonces, pastor, yo nunca llegaré a eso con mi candidato o con ningún presidente. No llega a eso. Pero ¿qué tal de usted enojarse cuando le critican alguna política de algún político de su preferencia? Eso es absurdo. Eso yo lo entiendo de la gente que no conoce al Señor. Pero nosotros que estamos bajo el reino, que servimos al Rey eterno, que funcionamos en un reino perfecto, inconmovible y dilatado, si no estamos influenciados y bajo ese reino, cualquier torpeza, estupidez, mire, véalo, usted lo va a ver. Yo sé que no conocía al Señor. Usted le iba pero a ese equipo de fútbol y hasta un tatuaje se hizo. Eso es increíble. Usted se enamoró tanto de esa que se puso Chanita y se casó con Lupita.
es una forma de idolatría. Hay muchos que de uniforme permanentemente traen la playera de su equipo favorito deportivo. Eso usted lo puede ver inofensivo, pero eso muestra el desbalance que hay en el alma. Yo hoy en la tarde voy a ir a ver al Cruz Azul. Me regalaron unos boletos y quiero llevar de cumpleaños a alguien que quiero mucho. Es mi regalo. Y de paso veo al brother Antuna meter un gol. Pero todo en su lugar. Y muchos de ustedes no lo ponen en su lugar. Y no se digan los rollos políticos. Yo me he fijado, cuando yo llego aquí con gente que trabaja aquí en la iglesia, les tocas un poquito así. Muchos de ellos, algunos y algunas de ellas, si dejaran de trabajar aquí, se dejaran de congregar aquí, porque no les gusta algunas observaciones objetivas que hago sobre el gobierno presente, pero nunca ponen atención que objetivamente también juzgo los anteriores gobiernos. No usan su criterio, su inteligencia. Hay una idolatría. El daño infligido por los sacerdotes de Baal muestra cómo la adicción que genera la idolatría puede ser autodestructiva. Solo cuando dirigimos, amados, amada iglesia, nuestro deseo más profundo hacia Dios, encontraremos la verdadera satisfacción y evitaremos caer en esa adicción. Entonces les dice Barron, el obispo, a los jóvenes graduados: jóvenes graduados, la siguiente pregunta es simple: ¿en qué altar adorarán? El resto de sus vidas serán influenciadas por esta decisión. Hace 8 días establecimos con la palabra lo necesario y el imperativo que nos es dado como iglesia: orar que el orgullo, la soberbia y la fanfarronería no dominen el corazón de los que nos gobiernan, que no operen en el espíritu de Nabucodonosor, de Belsasar que referí, o al rey Herodes Agripa, de los cuales el primero, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Se arrepintió, volteó su mirada al cielo y su razón le fue devuelta y alabó y glorificó y se conectó con el Señor. El primero que mencioné se arrepintió, pero tanto Belsasar y Herodes Agripa no fueron humildes y fueron enjuiciados y Dios los mató. Eso lo vamos a comenzar a ver en nuestro gobierno y en muchos gobiernos. Dios no puede ser burlado. El Salmo 2 se va a comenzar a cumplir como nunca antes. No estoy maldiciendo, estoy describiendo, estoy narrando lo que dicen las escrituras que habrá de suceder. Nuestra postura será fijar nuestra mirada en el Señor y permitir que su Santo Espíritu guíe nuestra nación, y por ello seguiremos orando por nuestra nación. Bendeciremos a nuestras autoridades, levantaremos sus vidas, sus familias en oración. Podrá haber algunas decisiones que no nos parecen, pero los bendecimos. Habrá otras que les aplaudiremos y reconoceremos la virtud y la buena decisión, y eso nos animará para ir adelante orando por ellos. Que sean Ciros, que no sean Belsasares ni reyes Agripa. Y los que no están siendo Ciros, favoreciendo a los propósitos de Dios, que sean Nabucodonosores, que en medio de sus soberbias volteen la mirada al Señor, y entonces podamos vivir quieta y reposadamente. No sea del espíritu de los profetas de Baal, sea del espíritu de Elías. Termino leyendo Isaías capítulo 30 del 1 al 5, y no me dará tiempo de leer Isaías 31, los primeros versículos que son paralelos. Dice Isaías 30 del 1 al 5: ¿qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Aquí, ¿para quién está dada esta palabra? Para los hijos, pero en este caso son rebeldes. ¿Cómo se ve la rebeldía? ¿Por qué Dios los describe como rebeldes? Hay muchas cosas que podremos hacer en nuestras vidas que Dios nos podría ver como rebeldes, estamos de acuerdo, pero aquí en este pasaje, específicamente en este pasaje, Dios a sus hijos les llama rebeldes sobre un asunto. Ustedes hacen planes contrarios a los míos y hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu.
y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Egipto representaba en esa época el gran imperio, la gran fuerza, una potencia gubernamental, militar e intelectual. Y dice: ustedes bajaron, le está diciendo a sus hijos, a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Buscaron la cobertura de hombres que gobiernan, no del Dios que gobierna a los hombres. Pero por confiar en el faraón serán humillados, y por depender de él serán avergonzados. Pues aunque el poder del faraón se extienda hasta Zoán y sus funcionarios han llegado a Hanes, que son 2 ciudades de Egipto, todos los que confían en él, en el faraón, serán avergonzados. Él no los ayudará, todo lo contrario, los avergonzará. Amigos que vienen por primera vez, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En ti mismo? Error. ¿Estás poniendo tu confianza en alguien más? Error. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, dice Dios, no yo, la palabra lo dice.